Y es que hoy es jueves de hablar de medio ambiente, pero también de hablar de los efectos del calentamiento global. Y uno de esos temas fundamentales es el control de la deforestación, cómo estamos cuidando nuestros bosques. Antioquia ha sido uno de los departamentos que año tras año ha representado un indicador muy importante en tema de deforestación, pero durante el último año, según el registro que realiza el Ministerio de Ambiente y Sostenibilidad, se logró no aumentar esa cifra de deforestación, sino disminuirla, y por eso vamos a hablar de un actor importante en todos esos propósitos de disminuir la deforestación, que es el Instituto Global de Crecimiento Verde, y las iniciativas de cooperación que también son importantes. Está con nosotros Andrea Carolina Guzmán, ella es asociada senior de este instituto. Bienvenida, Andrea Carolina. Muchísimas gracias por la invitación, muy buenos días para todos y quienes nos ven en esta mañana. Quiero, antes de hablar de deforestación, dar las gracias porque finalmente este ejercicio es el resultado de muchos actores que hemos venido trabajando muy juiciosamente por el control de la deforestación. Estoy hablando de las corporaciones ambientales, Corantioquia, Cornare, Área Metropolitana, Parques Nacionales, de las organizaciones de base comunitaria como el Pacto por los Bosques, el Observatorio. Somos un montón de actores trabajando hoy por la deforestación. Andrea, antes de empezar a hablar acerca de esas acciones puntuales, yo quiero que empecemos explicando qué es el Instituto Global de Crecimiento Verde. Muy bien, nosotros somos un organismo de cooperación intergubernamental. Estamos en Corea, estamos en más de 40 países. Nosotros trabajamos con el gobierno colombiano desde el 2013 apoyando las agendas de crecimiento verde, y en el departamento de Antioquia estamos desde el 2019. Nuestro foco principalmente hoy en Antioquia, en cooperación con el gobierno de Noruega, es básicamente el control de la deforestación. Y en ese sentido hay un elemento muy importante de contexto informativo, Andrea, esta semana con lo que ocurrió en la Asamblea Departamental y la Gobernación de Antioquia, y ese plan precisamente para proteger el bosque y evitar la deforestación. ¿Cómo ven ustedes desde el instituto la iniciativa y cómo ustedes van a apoyar ese proceso en Antioquia? Nosotros aplaudimos este proceso, es un proceso de largo tiempo, esto no es nuevo, llevamos desde el instituto trabajando desde hace 2 años con el gobierno del doctor Aníbal, pero muchos años antes han venido actores gestionando este proceso. Entonces, contar hoy con una ordenanza radicada para el control de la deforestación, para el cuidado de los bosques, es un paso enorme, pero no solamente eso, y es que la ordenanza incluye también recursos y también habla de la gobernanza de este delito ambiental, porque la deforestación no es el resultado de una sola acción, son múltiples acciones que requieren el acompañamiento de diferentes actores. Andrea, ¿por qué son tan importantes esos recursos? ¿Hacia dónde van? ¿En qué acciones concretas se pueden aplicar? Bueno, en el marco del ejercicio de la estrategia de control a la deforestación de la gobernación se definieron 15 mecanismos para el control de la deforestación, y son 15 porque son acciones dirigidas a impulsar economía forestal, es decir, cómo aprovechamos el bosque. No solamente el bosque nos da madera, nos da otro tipo de elementos con el cual hacen medicinas, tenemos alimentos. Estamos hablando de impulsar ganadería sostenible. A través de la ganadería se puede hacer un buen aprovechamiento de los bosques. No necesariamente tenemos que talar nuestros bosques, podemos tener la ganadería y los bosques. Hablamos también de minería, por ejemplo. Entonces, en la ordenanza, uno de los instrumentos es cómo impulsamos la ecominería. Estamos hablando también de cómo brindamos una información mucho más certera cuando hablamos de bosques, cuáles son nuestros bosques, dónde están ubicados, cuáles son esos bienes y servicios que prestan nuestros bosques, y en general las acciones que se requieren para detener esa tala ilegal del bosque que hoy desafortunadamente ubica Antioquia en el puesto 6. Hoy, según el reporte del IDANO, Antioquia deforestó cerca de 9.700 hectáreas. Aplaudimos que se redujo la tasa, pasamos de 12.000 a 9.000, fue una reducción de 23%, pero no es necesario. Cuando hablamos de 9.700 hectáreas, y para ser más clara con nuestros televidentes, estamos hablando de 9.700 canchas de fútbol anuales. Imagínense ustedes la proporción si eso continúa. Entonces, ¿para dónde vamos con esto? Andrea, si bien eso que usted nos plantea es muy importante porque quiere decir que nos falta mucho
pues el tener por primera vez en muchos años que haya una disminución en esa deforestación también creo que es importante. ¿Qué acciones o qué pudo contribuir para que exista esa disminución en Antioquia? Para disminuir la deforestación estamos hablando de impulsar proyectos de ganadería sostenible, silvicultura, que los vienen haciendo muy bien hoy los ganaderos de Antioquia. Antioquia tiene el hato ganadero más grande del país, entonces es todavía más retador, pero hay un compromiso importante frente a eso. Estamos hablando de aprovechar nuestros bosques. Antioquia hoy tiene el potencial forestal comercial, es decir, bosques que se pueden aprovechar, es el potencial más alto del país y solamente aprovecha el 10%. Entonces, ahí hemos venido también desarrollando acciones con el gremio constructor que consume madera y por supuesto con el Ministerio de Ambiente de cómo aprovechamos más esa actividad forestal. Estamos hablando de incentivar los negocios verdes que también son una consecuencia de cómo aprovechar el bosque sin necesidad de afectarlo. Entonces estamos hablando de alimentos, de medicinas y todos estos ejercicios que hoy se hacen desde los emprendimientos verdes. Y hay metas de reducción en las tasas de deforestación. Usted nos está entregando una buena noticia respecto a de 12.000 hectáreas a 9.000 y tanto, una reducción del 23%, pero 9.000, y lo dimensionabas con el símil de las canchas de fútbol, es todavía un montón. Todas estas estrategias plantean unas metas paulatinas y ojalá aceleradas de reducción para evitar que se mantenga la tala de nuestros bosques. Hoy desde la Gobernación de Antioquia hay una meta muy clara y es ser Antioquia cero deforestación al 2040. Ahora, desde cada uno de los sectores hay metas que se definen para el control de la deforestación. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya tenemos radicada la ordenanza, esperamos sea aprobada satisfactoriamente y definir un plan muy concreto de acción alrededor de esos 15 mecanismos que definió la Gobernación, en donde se definan metas claras de reducción. Y esas acciones tocan otros sectores, ya nos hablaste de constructores, nos hablaste de ganaderos, los mineros. Hay sectores que consciente o inconscientemente han aportado a la deforestación de nuestros bosques y que hoy pueden ser aliados estratégicos en la protección y la recuperación. Las puertas de esos otros sectores, minería, agricultura y demás, también se están tocando. Exacto. De hecho, la ordenanza, como les mencionaba, es el resultado de una institucionalidad importante. Hay una mesa de gobernanza de control a la deforestación conformada por la Gobernación de Antioquia hace 2 años, de la cual hacen parte más de 15 instituciones y en donde está el sector productivo, pero además están los compromisos de cada uno de los sectores a través de las secretarías. Este ejercicio está la Secretaría de Ambiente, de Agricultura, la Secretaría de Minas, es decir, es un cúmulo de actores que nos comprometemos por el control de la deforestación, unos por supuesto teniendo acciones más directas como hablar de ganadería sostenible o de agricultura resiliente o de ecominería o de economía forestal. Habrán otros actores que estarán más empoderados en términos de los incentivos económicos, de los pagos por servicios ambientales, de los negocios verdes. Andrea, y el trabajo con la comunidad, ¿qué tan fructífero ha sido? ¿Qué tanto se ha generado conciencia precisamente entre esas comunidades que son las directamente afectadas? Muy bien, y muchas gracias por esa pregunta, porque finalmente quienes viven en los bosques, nuestras comunidades, nosotros estamos aquí recibiendo un montón de servicios y de beneficios que ellos nos brindan cuidando los bosques. En el marco del trabajo y la asistencia que nosotros como instituto estamos brindando a la Gobernación, se desarrollaron una serie de talleres en región. Fuimos a los municipios más afectados por la deforestación, estamos hablando del Bajo Cauca y Nordeste antioqueño, Urabá antioqueño, donde trabajamos con las comunidades alrededor de por qué conservar los bosques, por qué es importante cuidarlos, pero además qué implica la deforestación, qué implica talar esa casa de los animales, porque finalmente el bosque es una casa también, que implica talar los bosques, los servicios ecosistémicos que se ven afectados. Entonces tuvimos participación de diferentes comunidades, estuvimos en varios municipios, pero además hicimos un trabajo muy bonito con los alcaldes. Certificamos a los 115 municipios del departamento en temas de crecimiento verde y uno de los temas que trabajamos fue la deforestación.